Gracias Andrés. Un cariñoso saludo a todos los hermanos y hermanas de Concepción, que es la asamblea que está organizando. Para los que no saben, a lo mejor no tienen mucha familiaridad conmigo y los hermanos de Concepción, y yo soy de ahí me crié. Ahí están mis padres y mi familia en Cristo, a quienes amo en el Señor, así que me siento muy, muy en casa cuando estoy con ellos, incluyendo Zoom. Para aquellos que no han podido estar antes, eh, bienvenidos. Estamos haciendo un estudio en el libro de Habacuc, que es donde vamos a leer ahora. El libro de Habacuc es, como ya ustedes saben, uno de los profetas menores, y ya hemos considerado, capítulo 1 podríamos decirlo así, el tema de Habacuc se relaciona con el lamento de Habacuc ante el plan de Dios, que es un plan que, por una parte, parte el libro con una aparente queja o un lamento ante la aparente inactividad, aparente pasividad de Dios en cuanto a la acción que hay, que Él está viendo en sus días, ¿verdad? Habla en los primeros versículos de cómo el justo es rodeado por el impío, que la instrucción del Señor, la Torá, no está cumpliendo su propósito, no está saliendo. El Señor le responde de que, lejos de estar pasivo, Él está activo y de hecho Él va a actuar. Y va a traer, va a actuar en justicia hacia las injusticias que se están cometiendo, pero lo va a hacer de una manera que deja a todo el mundo, como decimos popularmente, atónito. ¿De qué manera lo va a hacer Dios? Nada menos que levantando a una nación que son mucho más malos que los malos de Judá. Y se refiere a los babilonios que van a invadir y van a... De hecho, son 3 invasiones, ¿verdad? Van a invadir Judá y llegan a convertirse en uno de los imperios más grandes, poderosos que ha habido en la historia, comenzando con Nabucodonosor. Habacuc, en su siguiente lamento o queja, del versículo 12 al 17, expresa su queja, pero esta vez con connotaciones de sorpresa, de estupefacción. Y lo que Habacuc está diciendo básicamente ahí es que aparentemente hay una contradicción. Dios, siendo tan santo, ¿cómo es posible que ocupe medios tan impíos para llevar adelante su plan? Y en la manera en que Habacuc lo presenta, una de las cosas que él se queja tiene que ver con esta libertad, este exceso de libertad que Babilonia va a tener para actuar y llevar en cautiverio al pueblo. Quizá una de las cosas que a Habacuc le preocupa también es que ante esta invasión y ante esta crueldad tan grande que no va a perdonar, que no va a dejar pasar, una de las cosas que probablemente preocupan a Habacuc es cómo los planes de Dios, cómo las promesas de Dios y los pactos de Dios se van a cumplir en relación con Israel. Es posible que una de esas sean las preocupaciones que él tiene en mente. Vamos a leer el versículo 1 del capítulo 2. Habacuc capítulo 2, versículo 1, dice: sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá. ¿Y qué he de responder tocante a mi queja? Y Yahvé me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin. Y no mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá,
no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Y también el que es dado al vino es traicionero, hombre soberbio, que no permanecerá. Ensanchó como el Seol su alma, y es como la muerte que no se saciará. Antes reunió para sí todas las gentes y juntó para sí todos los pueblos. El Señor bendiga la palabra y que podamos aprender hoy día de esta porción que estamos siguiendo. Quiero hacer algo que no había hecho, no es eso lo que quería compartir. Quería compartir mi pantalla. ¿Dónde está? Para que podamos ver los versículos que hemos leído, también los podemos considerar en otras versiones que son a veces muy útil poder leer en... Ah, me fui para otra parte, así que no puedo mostrar lo que quería mostrar. Bueno, vamos a dejarlo así. Quería mostrar, pero no sé qué hacer ahora. Bueno. Versículo 1 del capítulo 2 es un pequeño poema en el cual Habacuc va a expresar que ante la queja que él ya ha expresado, ahora va a expresar su espera, va a esperar que Dios responda a lo que él ha dicho. Esto es bien característico de la manera, es muy parecido al libro de Job. Job también actúa de una manera similar cuando está en su conversación con Dios, y él también va a esperar que Dios aparezca y que responda a las preguntas que él tiene. Es muy interesante, sin embargo, lo de Habacuc. Algunos en la literatura judía, algunos rabíes judíos, por ejemplo, pensaban que había que enmendar el texto porque Habacuc parece demasiado osado en la manera en que él se refiere al Señor. Y efectivamente el lenguaje que ocupa es un lenguaje muy, diríamos nosotros también, osado. Pero como hemos dicho en veces anteriores, realmente Habacuc es un hombre de fe. Y eso va a quedar evidente a través del libro. Él, cuando habla de sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie, por una parte nos habla de ¿cómo se dice? Lo atento que él va a estar como alguien que está en una atalaya, como alguien que está en una fortaleza, que está esperando que lleguen las noticias sin dormir, está vigilante, está velando. Esa es la idea del versículo 1. Dice, sobre mi guarda estaré, sobre la fortaleza, se entiende sobre mi fortaleza, esto es poesía. Una de las características de la poesía hebrea es que se van perdiendo palabras, y a veces hay, especialmente las palabras pequeñas, como los posesivos, los pronombres personales o posesivos, a veces se incluyen en la siguiente línea o cumplen una doble función. De tal manera que Habacuc dice algo así como: sobre mi guarda estaré, sobre mi fortaleza afirmaré el pie. Lo notable de este verbo, el primer verbo dice estar, es la idea de espera, es la idea de espera a que algún evento importante ocurra o que alguna persona llegue. Aparece en el Antiguo Testamento, por ejemplo, la hermana de Moisés, se queda María, cuando Moisés es puesto en el arca de juncos en el río, dice que ella se quedó esperando, en la misma idea aquí. Pero muy notable también es Moisés, que cuando sube al monte, dice que está allí, en Éxodo 34:5, estuvo allí con él proclamando el nombre de Yahvé. Y la idea ahí, estar, significa estar parado, estar esperando, o estar parado, estar frente a alguien. La actitud de Habacuc es de alguien que ha hecho su lamento, ha expuesto su lamento y ahora va a esperar. Y va a esperar que el Señor le responda. Él no se va a quedar tranquilo hasta que llegue una respuesta de parte de Dios. Incluso Habacuc asume que la respuesta no
no va a ser muy, muy buena, porque al final del versículo 1 dice, ¿y qué he de responder? Dice, velaré para ver lo que se me dirá. Entre paréntesis, Habacuc usa mucho la idea de ver en varias ocasiones. De hecho, sí abre, se acuerda el libro de Habacuc, así es como abre. Dice, ¿hasta cuándo, Yahvé, clamaré? ¿Por qué me haces ver la iniquidad y haces que vea molestia? El Señor dice, mirad entre naciones, ved, asombrados, etc. La idea de mirar es bastante interesante y presente aquí en este libro de Habacuc. Y es una de las cosas que dice, velaré para ver lo que se me dirá. Generalmente uno escucha lo que se le va a decir, pero él dice para ver lo que se me va a decir. La visión, él entiende probablemente que se le va a revelar por medio de una visión, y así es exactamente como el Señor va a responder en los siguientes versículos. Otra cosa llamativa, importante del versículo 1, como decía recién, es que Habacuc asume que probablemente lo que va a recibir es una reprimenda, ¿verdad? Así se entiende la última línea del versículo 1. ¿Qué he de responder tocante a mi queja? ¿Cómo voy a responder? ¿Qué voy a decir cuando se me reprenda? Así que Habacuc piensa, asume que lo que el Señor le va a decir, lo que el Señor le va a responder, va a ser una reprimenda probablemente. Pero no olvidemos quién es este hombre de Dios, Habacuc. A él le preocupa primero que la justicia no está predominando en una sociedad donde la justicia y la rectitud debían predominar. Y ahora lo que le preocupa es que la nación que va a venir es una nación tan cruel que hasta va a poner, o podría, en la visión de Habacuc, en la mente de Habacuc, podría poner, incluso amenazar, poner en peligro las promesas de Dios al pueblo de Israel. Recuerden que el reino del norte ya desapareció con los asirios y lo único que queda ahora es el reino del sur, Judá. ¿Qué pasaría? ¿Qué va a pasar entonces si llega a desaparecer? ¿Qué va a pasar con las promesas? ¿Qué va a pasar con lo que Dios prometió a Abraham y todo eso? Bueno, pasamos al versículo 2, donde el Señor le dice, el Señor asume la palabra, dice, y Yahvé me respondió y dijo, escribe la visión. Ahí está lo que decíamos recién, ¿verdad? Él va a escribir lo que ve. Escribe la visión y declara en tablas para que corra el que leyera en ella. Muy, muy llamativo versículo. Nunca dejo de sorprenderme cuando estudio la Escritura por las cosas que uno encuentra. Una de las primeras características que llaman la atención de este versículo es el mandato del Señor de escribir. Pero no solamente de escribir, sino que escribirla en tablas. Aquí la Reina Valera dice en tablas, pero el texto hebreo tiene el artículo. De tal manera que deberíamos leerlo así. Declárala en las tablas. Ahora, esto es llamativo porque el vocablo hebreo para tablas, que aparece, aquí tengo mi apunte, aparece unas 43 veces en la Biblia, en el Antiguo Testamento, el vocablo tabla o tablas, 15 veces aparece con el artículo. Y de esas 15 veces que aparece con el artículo, solo 2 veces no se refiere a las tablas conocidas como los 10 mandamientos. Otro paréntesis, en hebreo realmente no dice los 10 mandamientos, dice las 10 palabras, eso es lo que dice, ¿ya? Siempre se refiere, creo que hay una sola referencia donde se habla de mandamiento a las 10 palabras. Pero lo importante es que de las 15 veces que el vocablo tablas aparece con el artículo, las tablas, de las 15 veces, 13 se refiere a las tablas de la ley o a las 10 palabras que Dios escribió con su propia mano, con su propio dedo, y que luego Moisés escribe las segundas, que las primeras habían sido rotas, él escribe las segundas. Es posible que el lenguaje que el Señor está usando con Habacuc sea una reminiscencia, sea una manera de conectar lo que había ocurrido en el monte Sinaí. Y esto es importante porque quiere decir que lo que el Señor le va a mostrar a Habacuc es de total relevancia, y por una parte, y por otra parte es un mensaje que va a tener permanencia.
y esto es tremendamente, tremendamente importante, muy importante. El mensaje, la visión que Habacuc va a recibir es una visión que está a la altura en cuanto a importancia, está a la altura en cuanto a temporalidad, es algo que debiera permanecer de la misma manera en que las 10 palabras o los 10 mandamientos fueron escritos. Así de importante es el mensaje que Habacuc va a recibir, ¿no? Así de llamativo es el mensaje que Habacuc va a recibir. Lo otro llamativo, el Señor le dice, escribe visión y declárala. Y este vocablo declarar también es un vocablo muy importante. Uno de los pasajes donde aparece es en Deuteronomio, el capítulo 1, cuando Deuteronomio está abriendo ahí, está empezando el libro, dice en el versículo 5 que dice, de este lado del Jordán, en tierra de Moab, resolvió Moisés declarar esta ley. Ese vocablo declarar es el mismo que aparece acá también, declarar. Ahora, ¿qué es lo llamativo de ese vocablo? Que aparece solo 3 veces ese verbo en el Antiguo Testamento. La otra vez también está en Deuteronomio, en el capítulo 27 y versículo 8. Dice, y escribirás muy claramente en las piedras todas las palabras de esta ley. Interesante, ¿verdad? Están esto, tiene que ver con el monte Ebal, escribir la ley en piedras, dice el título. El versículo era el versículo 8, dice, bueno, escribirás muy claramente en las piedras todas las palabras de esta ley. Y el sentido aquí de la idea de declarar es que sea algo no solamente legible, sino que sea su mensaje sea comprensible. Esa es la idea en Deuteronomio 1, cuando dice que Moisés está declarando. La idea ahí es que él está explicando la Torá. Él está explicando la instrucción. El mensaje que va a tener las mismas características, o debería tener las mismas características. Tiene que ser un mensaje claro. Tiene que ser un mensaje que sea no solamente rápido de leer, cuando dice el versículo 2, dice, para que corra el que leyere en ella. La NBI en español lo traduce para que se lea de corrido, y obviamente dando a entender de que sea fácil de leer. Pero creo que la idea aquí más bien, la idea de correr habla de la rapidez. Tiene que ser un mensaje que corra con rapidez. Tiene que ser un mensaje que pueda ser prestamente transmitido, leído y explicado. Eso es lo que el Señor les está diciendo aquí. Yahvé me respondió. Así que el mensaje llegó, la respuesta de Habacuc llegó. Vamos a ver un poquito más rápido porque el tiempo obviamente dice, aunque la visión tardará aún por un tiempo, creo que otra manera de leer y entender esa frase podría ser algo así, porque la visión está todavía por cumplirse o está todavía, está asignada, está agendada y eso todavía está en un tiempo futuro. Creo que es la idea del versículo 3. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tarde, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Lo que el Señor le está diciendo entonces a Habacuc es que esta visión que él va a recibir, primero es algo que sí o sí se va a cual el Señor ha dicho que va a ocurrir. Pero lo interesante y lo segundo que el Señor agrega aquí es que es posible que esta visión
cuyo tiempo está agendado, cuyo cumplimiento ya está determinado, es posible, es probable que se tarde, es posible que demore. Y la exhortación para Habacuc es a esperar con paciencia, es a esperar con paciencia. Y esto, hermanos, ya inmediatamente nos empieza a hablar un poquito y a entender un poquito cuál va a ser el contexto del resto del libro. Habacuc en el fondo es respondido, él va a recibir respuesta de parte del Señor. Y también el mensaje que va a recibir va a ser un mensaje que no necesariamente va a ser algo que él vaya a ver, aunque probablemente vio parte de la destrucción, pero las implicancias del mensaje que va a dar el Señor más adelante van a ir bien allá. Es muy posible que el Señor esté incluyendo aquí también el juicio futuro para Babilonia por parte de los persas, y eso va a ser mucho más adelante, por tanto Habacuc no lo va a ver. Pero lo esperanzador para nosotros de lo que hemos visto hasta ahora es lo siguiente. Primero, Habacuc ora, Habacuc ha expuesto su lamento, Habacuc ha expuesto su queja, y ahora lo que él hace es esperar. Es lo que hace es esperar. ¿Qué es lo que el Señor le responde? Le responde que viene una visión, que la escriba, que la visión es muy importante, es tremendamente relevante, tan relevante como la Torá, tan relevante como esos 10 mandamientos, que sean escritas en las tablas y que puedan ser comunicadas con presteza. Pero ese mensaje no necesariamente va a corresponder en su totalidad al tiempo de Habacuc. Por tanto, también existe la idea de esperar. Y esta es una de las enseñanzas que ya empezamos a ver de estos versículos. El hombre de fe espera. La mujer de fe espera. De hecho, la palabra esperanza se relaciona con la palabra espera. Esperanza es la feliz espera del bien. Una definición que me aprendí hace muchos años atrás, ya ni me acuerdo de dónde la encontré y que nunca olvidé. Pero no he encontrado una mejor definición corta de lo que esperanza es. La feliz espera del bien. Vaya que necesitamos ser recordados de que las respuestas del Señor, primero hay que esperarlas. La determinación de Habacuc cuando dice yo voy a ponerme en mi torre, yo como una atalaya hasta que llegue la respuesta, habla de lo interesado que está en recibir la respuesta. Haciendo otra aplicación, muchas veces pedimos algo y después nunca más lo pedimos. Y entonces, quizá muchas veces el Señor nos hace esperar para ver qué tan importante es lo que estamos pidiendo. A veces Dios nos hace esperar para ver qué tan profunda es nuestra convicción de lo que estamos pidiendo. Habacuc sabe que la única respuesta que va a satisfacerle, le guste o no le guste, la única respuesta que a él le interesa es la respuesta que viene de Dios. Y esa es la respuesta que él quiere. Él no quiere otra respuesta, él no quiere que le den otra respuesta. Él quiere que Dios le responda y dice, yo no me muevo de aquí hasta que tenga esa respuesta, aunque me reten. Si me permiten parafrasearlo así un poco lo que Habacuc ha dicho. Aunque me rete el Señor por haber sido tan osado en decir lo que dije, yo quiero saber lo que Él dice. Yo quiero esperar su respuesta. Así que hermanos, somos llamados, hermanas, somos llamados a esperar la respuesta de lo que estamos pidiendo. Estoy seguro que todos nosotros en este momento estamos pidiendo cosas al Señor. Somos llamados a esperar con vigilancia, a esperar con perseverancia y a esperar la clase de respuesta que viene de parte del Señor. Y como ya hemos visto, bueno, la respuesta llega. La respuesta llega. Y el Señor le dice, bueno, aunque tarde esta respuesta, o aunque tarde la visión, espéralo, espéralo. No te desanimes,
Porque, dice, sin duda vendrá, no tardará. Vendrá y no tardará. El cumplimiento de lo que yo digo, dice el Señor. Puede que se demore en tu visión de el tiempo de entrega. Todo, o muchas personas hoy día están comprando o hemos estado comprando vía online y hay que esperar que traigan las cosas o que estén listas. Compramos por el supermercado una vez y esperamos 2 semanas que nos entregaran lo que habíamos comprado. Pero había que esperar, ¿verdad? Bueno, el Señor le dice a Habacuc, va a llegar, aunque tarde, no te desanimes, no tomes la larga espera, no juzgues la larga espera como si fuera olvido o como si fuera incompetencia o incapacidad. Hermanos, la respuesta del Señor va a llegar. La respuesta del Señor va a llegar. Y podemos estar seguros de eso. Puede ser que no veamos en su totalidad toda la respuesta que Él nos va a dar, pero esta respuesta va a llegar. Y entonces llegamos al versículo 4. El versículo 4 es un versículo clave. Y los que conocen su Biblia, si leyeron el versículo 3 al final, probablemente les sabe a Nuevo Testamento. La última frase cuando dice, porque sin duda vendrá y no tardará. Es un pasaje que lo vamos a ver en un minuto, que aparece citado en el Nuevo Testamento, como lo que viene ahora. He aquí aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Y estas palabras que Habacuc escucha habrán sido de tremendo ánimo para él. Aquí hay un claro contraste. El contraste está entre el justo y aquel cuya alma, creo que, no sé si la Reina Valera lo traduce de la mejor manera. Creo que podríamos leerlo así. Dice, mira, así parte el versículo 4, con esta conjunción hebrea, Giné, que se traduce he aquí. Aquí aparece, pero es mucho más enfático que el he aquí que a veces nosotros ocupamos. Es como nosotros diríamos, oh, mira, no sé dónde dije esto, pero no sé qué otra expresión podríamos usar para entender la fuerza de lo que quiere decir este vocablo Giné. Mira, mira. Y la idea es poner la atención en lo que se está diciendo en este caso, o lo que Habacuc vaya a ver. Dice, mira, el orgulloso, donde dice, enorgullece, mira el altivo, mira aquel que se ha autoexaltado, míralo a él, míralo. Y luego el resto de la frase podría ser, su alma no es recta en él, su alma no es recta en él. El alma del orgulloso. Lo llamativo de este pasaje, de esta expresión, orgulloso o altivo, es que este verbo solo aparece 2 veces en el texto del Antiguo Testamento. La otra vez donde aparece está en Números, el capítulo 14, en Números, el capítulo 14, dice el versículo 44, si ustedes recuerdan, los espías vuelven de la tierra prometida y la mayoría de ellos dice, 10 de ellos dicen, no se puede entrar, los gigantes son muy grandes, nos van a matar, etc. Nos vamos a morir. Y dice, volvamos a Egipto. Y solamente Josué y Caleb son los únicos que dicen, no, si el Señor está con nosotros, vamos a conquistar la tierra. Bueno, hay una rebelión allí y el Señor expresa su enojo y el pueblo es castigado por parte del Señor y entonces se ponen a llorar y dicen, no, hemos pecado contra el Señor, ahora sí vamos a ir a pelear. Y en el versículo el 39 dice, Moisés dijo estas cosas a todos los hijos de Israel, estoy leyendo en Números 14, 39, y el pueblo se enlutó mucho, y se levantaron por la mañana y subieron a la cumbre del monte diciendo, henos aquí para subir al lugar
del cual ha hablado Yahvé, porque hemos pecado. 41, y dijo Moisés, ¿por qué quebrantáis el mandamiento de Yahvé? Esto tampoco, Yahvé no está en medio de vosotros, no seáis heridos delante de vuestros enemigos, porque el amalecita y el cananeo están allí delante de vosotros, y caeréis a espada, pues por cuanto os habéis negado a seguir a Yahvé, por eso no estará Yahvé con vosotros. Sin embargo, se obstinaron, es el vocablo, se obstinaron en subir a la cima del monte, pero el arca del pacto de Yahvé y Moisés no se apartaron del medio del campamento. Y descendieron el amalecita y el cananeo que habitaban en aquel monte, y los hirieron y los derrotaron. ¿Qué pasó? Este grupo que ahora quiere ir a pelear, dice el versículo 44, se elevaron, se obstinaron, dejaron de lado otra vez la palabra del Señor, y en vez de confiar en lo que el Señor estaba diciendo, decidieron confiar en ellos mismos. Eso es lo que la Biblia define como orgullo. Es no confiar en Dios, sino confiar en nuestros propios recursos. Eso es lo que es orgullo, hacernos de nosotros el centro de nuestra fuente de seguridad, de capacidad, de supervivencia, etcétera, etcétera. El Señor le dice a Habacuc, mira al orgulloso, mira al altivo. Esa clase de persona, dice, no hay rectitud dentro de esa persona. Y el primer grupo, el primer objetivo, cuando el Señor, ¿a quién se refiere, verdad? En Habacuc 2.4, ¿a quién se refiere con este grupo que es definido aquí como altivo? Lo más probable es que se refiere a Nabucodonosor, y que se refiere a Babilonia, pero en último término, se refiere a todos aquellos que deciden no poner su fe en el Señor, sino que deciden confiar en ellos mismos, deciden confiar en sus propios recursos. Ya en el contexto sugiere que el objetivo de esta expresión tiene en mente a Babilonia y Nabucodonosor, y ya hemos visto en el capítulo 1 cómo este pueblo confiaba en sus propios recursos, cómo confiaba en la propia fuerza de ellos, la fuerza de sus caballos, en la fuerza de sus carros, en su capacidad de usar la red para cazar, en sus dioses, que eran los que en la mente de los babilonios eran los que estaban detrás de esas victorias. El Señor dice, mira al orgulloso, mira al altivo, mira al obstinado. No hay rectitud dentro de él, pero el justo por su fe vivirá. El justo por su fe vivirá. Y lo que el Señor está diciendo de aquí, el justo, aparece en el capítulo 1 y el versículo 4, cuando dice, por cuanto el impío asedia al justo. El justo es el creyente del Antiguo Testamento. El justo es aquel que sí confía en Dios. El justo, al igual que Abraham, es aquel que cree lo que Dios dice. La fe no es algo nuevo en el Nuevo Testamento. Algunos creyentes dicen, no, lo nuevo del Nuevo Testamento es que uno es salvo por gracia. La gracia siempre ha estado desde el jardín del Edén. La gracia siempre ha existido. Y cuando Abraham fue declarado justo por Dios, es porque Dios está actuando en gracia. Y hay cada ejemplo del Antiguo Testamento de hombres y mujeres creyentes eran por gracia, solamente gracia de Dios, y porque ellos confiaban en Dios, creían en Dios. No tenían la misma revelación, obviamente, que nosotros tenemos. No tenían, obviamente, la parte fundamental que nosotros tenemos ahora, como es la cruz del Calvario, la muerte del Señor y su resurrección. Pero ellos confiaban en Dios, poner su fe en Dios. Ese es el justo. El justo es el que decide poner a un lado su propia experiencia, pone a un lado sus propios recursos, pone a un lado su propia idea, pone a un lado sus propias capacidades y confía en Dios. El justo por su fe vivirá. El justo, aquel que tiene ese estatus de alguien que ha sido justificado por Dios, alguien que goza de una relación con Dios, va a vivir. Ahora, en el contexto de Habacuc, vivir puede ser que tenga, por una parte, una connotación en el presente, va a vivir en la tierra, o connotaciones hacia el futuro,
como aparentemente lo que vemos en el Nuevo Testamento, porque Pablo, el apóstol Pablo, cita este versículo, se convierte en uno de los versículos más importantes en la doctrina que el apóstol Pablo trata y conocemos como la justificación, ¿verdad? Romanos capítulo 1, Gálatas capítulo 3, el justo por la fe vivirá, el justo por la fe vivirá. Ahora, el texto hebreo, aquí en Habacuc también se puede leer de una manera un poquito diferente, cuando dice, pero el justo por la fidelidad de él vivirá. Y esta es una otra manera de entenderlo, me inclino más por la primera, más que esta, pero no sería erróneo leerlo así. El justo por su fidelidad vivirá. Y aquí puede referirse a la fidelidad del justo, es decir, porque se mantiene fiel y constante, que parece ser la idea que vamos a ver ahora en hebreo, y la otra es que es por la fidelidad de Dios. Es porque Dios es fiel que el justo vive. Es porque Dios es consistente, es constante, es porque Dios no miente que el justo puede vivir. El justo vive porque Dios es fiel. El justo puede esperar, aunque se demore, el cumplimiento de la palabra. El justo puede estar tranquilo de lo que Dios ha dicho se va a cumplir y se va a realizar tal cual Él lo dijo, porque Dios es fiel. El justo puede estar tranquilo de que será preservado de todo mal si la voluntad de Dios así lo quiere, porque Dios es fiel. Así que el versículo 4 del capítulo 2 es un tremendo versículo. Pone en contraste a aquellos que confían en sí mismos. Los que confían en sí mismos es porque se han enaltecido a sí mismos, se han enorgullecido a sí mismos, se han hecho ellos mismos el foco, el centro de su confianza. Y vaya que este mundo está sufriendo esto hoy. Un mundo que confía tanto en su tecnología, una sociedad que confía tanto en sus recursos. El ser humano rápidamente pone su confianza en sí mismo y en sus cosas y en sus recursos. Y ahora resulta que vino un virus así chiquitito y tiene al mundo puesto de cabeza. Bueno, Dios nos recuerda que la única persona, el único ser que es fiel, que es confiable, el único ser, la única persona en quien debemos poner nuestra fe y vivir a través de esa fe es Dios. Y nadie más que Dios. Porque Dios es fiel. Dios es fiel. Y eso hace que el justo pueda vivir y vivir confiadamente. Bueno, el escritor a los Hebreos cita este versículo cuando dice, el que ha de venir vendrá y no tardará. Cuando dice, espera un poquito y aún vendrá, Habacuc está siendo citado, creo que está siendo casi parafraseado por el escritor al libro de los Hebreos. Y luego el escritor de los Hebreos hace algo interesante. Dice, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará mi alma. El escritor a los Hebreos invierte el orden y él está citando la Septuaginta. La Septuaginta es el Antiguo Testamento en griego. Y Habacuc, Hebreos, está citando la Septuaginta, el capítulo 2, versículo 4, pero cita al revés. Las líneas las invierte. Nuestra Biblia dice, lo que hemos leído, ¿verdad? Dice, aquel cuya alma no es recta se enorgullece, más el justo por su fe vivirá. El escritor a los Hebreos revierte el orden, dice, más el justo por su fe vivirá, y luego coloca esta frase, dice, y si retrocediere, no agradará mi alma, que es la traducción de la Septuaginta. A propósito, la Septuaginta traduce así, más el justo vivirá por mi fidelidad. Así lo traduce la Septuaginta. El justo vivirá por mi fidelidad. Y luego dice, si retrocede, mi alma no estará contento con eso. Y habla de aquellos que dejan de confiar en Dios. La Septuaginta toma esa decisión en su traducción. La Septuaginta entiende que el orgullo se entiende como dejar de confiar en Dios, dejar de poner la fe, la mirada en Él, que es un poco lo que el escritor a los Hebreos está haciendo. El escritor a los Hebreos está animando a los creyentes a seguir confiando aún en medio de la prueba. Recuerde que la carta a los Hebreos es escrita a creyentes que están pasando por pruebas difíciles, persecuciones. Algunos han sido puestos en la cárcel, otros han perdido sus bienes,
Y entonces algunos están con ganas de retroceder, están con ganas de volver, están con ganas de dejar de vivir por fe. El llamamiento, hermanos, es a seguir confiando en Dios. Vienen días inciertos todavía para nosotros, no tenemos idea cuándo ni cómo las condiciones van a cambiar, no lo sabemos. Pero el Señor dice, aunque tarde, la visión va a llegar. Espérala, no dejes de esperar, no dejes de confiar. Acuérdate, el justo por su fe vivirá, o el justo por mi fidelidad vivirá. Ambas cosas son verdad. El justo no vive por fe, una fe que es, ¿cómo se dice? Una fe que no tenga un objeto, es una fe que se deposita en Dios, no es una fe impersonal, eso es lo que estoy tratando de decir. El justo no vive por una fe que es impersonal, vive por una fe que está depositada en un Dios que es fiel. Así que hermanos y hermanas, un abrazo, tengo que terminar, pero espero que el mensaje de Habacuc en este día nos anime a tener paciencia, a esperar la respuesta del Señor, a vivir por fe, a esperar la respuesta aunque se tarde y a seguir confiando en el Señor porque Él es fiel. Un abrazo, Señor les guarde, les bendiga y voy a orar muy brevemente para terminar. Padre, gracias porque tú eres un Dios fiel. Podemos confiar en ti siempre, no importa qué pase, aunque la visión se tarde, aunque el cumplimiento de lo que has dicho no llegue en el tiempo que nosotros queremos. Tú sigues siendo Dios y tú sigues estando en control. Somos llamados a confiar en ti. Guárdanos de enorgullecernos, guárdanos de que nuestra alma se enaltezca. No hay ninguna razón para que eso ocurra. Todo lo contrario, más bien, debiéramos vernos a nosotros mismos y ver nuestra absoluta incapacidad de poder salvarnos, de poder lograr seguridad por nosotros mismos. La seguridad y la salvación y la paz vienen de ti. Gracias, Padre. Te honramos, te bendecimos y te amamos y confiamos en ti. Bendice a tu pueblo, consuélalo, anímalo. Te damos las gracias. En el nombre del Señor Jesús. Amén.